Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, Centro Preuniversitario. ¿Qué tal, mis estimados alumnos? Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. Bien, hoy vamos a tratar, siguiendo con las unidades de clase, la semana número 13 correspondiente a el predicado, ¿no? Muy bien, muchachos, vamos acá. El predicado. Cuando hablamos nosotros ya teniendo como base ya la clase pasada el sujeto, ¿no? Hemos trabajado lo que es el sujeto y le decía que lo más importante es primero reconocer el verbo y luego el sujeto, ¿no? Eso es lo más primordial y lo que ella quiere es el predicado. Entonces el predicado, ¿qué viene a ser? Es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o de los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. En resumen, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿De quién se está hablando acá? Por ejemplo, se está hablando de los jugadores, ¿no? Entonces, este es el sujeto. ¿Y qué es lo que han hecho los jugadores? Han sido trasladados al hotel tras su llegada. Tan igual que el sujeto, el predicado también puede estar al inicio, al final, o puede estar dividido en dos partes, fíjese acá, ¿no? Así es que esa es la estructura de un predicado. Pero primero ubicas el verbo en este caso es han sido trasladados, y plantea la pregunta, ¿quiénes han sido trasladados al hotel tras su llegada? Los jugadores, ¿no? Eso viene a ser el sujeto. No olvidarse cuál es una pregunta para hallar el sujeto. Y también, de paso, recordar mucho cuáles son los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ahí está: ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer. Juan está muy tranquilo, está es un verbo copulativo. Y cuando el verbo es copulativo, la palabra o palabras que le siguen es un complemento atributo, ¿no? ¿No? Es un complemento atributo. ¿Ok? Y ahí usted no va a ser objeto directo, pues. Ahora, teniendo en cuenta también, cuando tú veas al verbo estar conjugado, más un gerundio, pasa a ser no copulativo. Gerundios son los que terminan en ando, endo, yendo. Está cantando, está jugando, está paseando. Pasa a ser no copulativo. O como también el ser más participio, el ser conjugado. Yo soy condecorado, yo era condecorado. Participios son los que terminan en ando, endo, perdón, participios terminan en ado, ido, ada, ida, chotoso. Esos son los participios, ¿no? Fue amado, fue condecorado, será condecorado. Recordando que el verbo ser es un verbo irregular que cambia, ¿no? El verbo ser conjugado pues es, fue, será, soy, somos, era, más el participio se une y pasa a ser un verbo no copulativo. Entonces ya tienes un repaso, mira, ¿no? Un repaso. Y también, igual que la clase pasada, tienes que dominar los verbos subordinados. Ahora sí, ya tienes que dominar los verbos subordinados, ¿no? Por ejemplo, seas, ¿por qué subordinado? Por el que. Para que un verbo sea subordinado tiene que tener un nexo, uno de estos nexos. Este es subordinado, como tú ya sabes, por el cuando. Quería es subordinado por el aunque, el que está acá, aunque. En cambio, compró es el verbo principal, núcleo y predicado, y había deseado es el verbo subordinado por ese que, ¿no?
del verbo subordinado. Y el núcleo predicado, ¿quién va a ser? El principal. ¿Ya? O sea, el verbo principal es el que va a mandar. ¿Ya? Es el que va a mandar en toda la estructura oracional. Ya te enseñé también cómo se reconoce un verbo copulativo, ¿no? Un verbo copulativo. Vayamos pues, aquí ubicar clases de predicado. Tenemos dos clases de predicado, un predicado verbal, como usted lo observa acá, y un predicado nominal y verbal. Cuando el predicado es nominal, cuando el verbo es copulativo, el que te he enseñado acá. Estos son los verbos copulativos. Recuerda que cuando el verbo estar se le agrega en gerundio pasa a ser no copulativo, el ser más participio pasa a ser no copulativo. Cuando predicado verbal, cuando el verbo es no copulativo. Por ejemplo, está, verbo copulativo es del verbo ser, es, mira, acá tienes es verbo y ama, pero ama es un verbo subordinado por el que. Entonces, ese es el que manda. Entonces, predicados son nominales porque los verbos son copulativos. ¿Ya? Los verbos son copulativos. Cuando un verbo es copulativo, la palabra, en este caso el adjetivo, es atributo. Cuando un verbo es copulativo, la palabra o palabras que le siguen es atributo. O sea, acá el sustantivo, o sea, mi profesor, pasa a ser el complemento. ¿Qué? Atributo. ¿Ya? Eso viene a ser ¿qué? El atributo. ¿Correcto? Entonces estamos ante eso. Pero llegó, viene de llegar, y llegar no está aquí, es un verbo no copulativo. Compró, no está aquí, es un verbo no copulativo. Entonces tiene que saber cuáles son los verbos copulativos. Listo, ¿hasta ahí todo bien? Todo bien, entonces. Observación. Cuando un verbo copulativo no tenga atributo, y más aún tiene circunstancial de lugar o tiempo, pasa a ser no copulativo. Te reitero, cuando un verbo copulativo no tiene su atributo, pasa a ser no copulativo, más bien tiene circunstancial de lugar, o puede tener tiempo. Sigo repasando. Es un verbo copulativo. Deica, complemento circunstancial de lugar. Cuando ese circunstancial de lugar tú lo puedes cambiar por un gentilicio, Juan es deica, Juan es iqueño y tiene sentido, entonces sigue siendo copulativo y deica es un complemento a atributo. ¿Ya? Un complemento a atributo. ¿Está? Ve las observaciones, cuidado con esas observaciones. Entonces aquí, muchachos, cualquier duda, por favor, puede levantar el micrófono o plantear su pregunta aquí en el chat.
Así al ojo, ¿cuál sería la clave a la 1? Les explico entonces. A ver. Dice, a cocachos aprendí mi lección de colegial. A cocachos aprendí mi lección de colegial. Buscas el verbo, ¿no? El verbo aquí es aprendí. Y aprender es un verbo no copulativo. Sabemos también que el sujeto es tácito. Yo. Yo aprendí a cocachos. ¿Qué aprendí yo? Mi lección de colegial. Me apodaron mano de fierro por ser un mataperro. El verbo es apodaron. ¿Sí? ¿Quiénes me apodaron mano de fierro? Ellos. Ahí está, ellos. ¿Qué es lo que me apodaron? Mano de fierro. ¿Por qué? Por ser un mataperro. Lo apodaron. Haciéndome la vaca. Esto no es oración porque no tiene verbo conjugado, ¿no? O sea, aquí no lo considero, ¿no? Queda nulo. Era mi voz general, chócala para la salida. Era mi voz general, chócala para la salida. ¿Cuál es el verbo? Entonces acá el verbo viene a ser era. ¿No? Mi voz era general. Mi voz es el sujeto. Mi voz era general. Era un verbo copulativo. Choca para la salida. Entonces es un verbo copulativo. Nicomé de Santa Cruz, nunca serás olvidado. Entonces, ¿te recuerdas? El verbo ser más el participio pasa a ser verbo no copulativo. Será más ado, verbo no copulativo. ¿Te recuerdas? Ahí está. El verbo ser más participio pasa a ser un verbo no copulativo. Entonces, el predicado viene a ser nominal porque el verbo es copulativo. Siguiente. Aquí me detengo un poco para tu explicación.
Un predicado nominal y están los verbos copulativos. Mira. Ahora, ¿qué me detengo? También hay verbos perífrasis, ¿no? Están integrados por más de una palabra, con verboides, ¿no? Por ejemplo, ha formado, haber más participio, verbo no copulativo. Fue comprado, el ser más participio, verbo no copulativo. Perífrasis con infinitivo, tiene que comprar, va a comprar. El estar más el gerundio, está comprando, está jugando, está saltando, o seguir, sigue comprando, va comprando. Esas son las perífrasis verbales. Entonces ahora vamos a la pregunta 2, y aquí te estoy explicando paso a paso. Muy bien, Valeria. Vamos a la pregunta 2. Me están pidiendo donde hay un verbo con predicado verbal, ¿no? Con predicado verbal. O sea, con verbo no copulativo. Entonces, cuando analizo, tenemos que buscar primero lo que es el verbo. Está. Debemos de ser. Estar más participio. ¿No? El estar más participio. No sea ser. Sé inteligente, debo ser. Ahí está. Está es el verbo estar. Debemos de ser. Ser es el verbo copulativo. Manda. Esto es una perífrasis. Esta es una perífrasis con gerundio. Este es el verbo ser. También verbo ser, mandato, orden. Y la clave la C. Aquí va a usted buscar los verbos principales. Por ejemplo, ¿no? Retrocedo. Voy a retroceder, mira. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este verbo subordinado, subordinado. Entonces, para saber si es el predicado nominal o verbal, para yo saber si el predicado es nominal o verbal, manda el principal. Estos no. El principal. Entonces, compró es un predicado verbal. El subordinado no. ¿Ya? Busca los principales y ahí me va indicando usted. ¿Que es difícil? Sí, pero es práctica. Busque el verbo principal, subráyelo y dígame si es nominal o verbal. Busque el verbo principal, ya está. Si es subordinado, no. ¿Es subordinado o no? El principal. Y ahí usted se va a dar cuenta, ¿no? Práctica, muchachos. Ya que es práctica, ya estamos entrando a la fase final. Ya. Estamos ingresando ya a la fase final. Entonces, vamos, clave a la 3. Busquen los verbos principales y a ellos, díganle. A ellos usted le va a decir si es
verbal o no verbal. Por eso que es importante reconocer verbo principal y verbo subordinado. Es sumamente primordial, ¿no? Saber reconocer eso. Los verbos principales y los verbos subordinados. Y esto es parte ya de una oración compuesta, ¿no? Yo lo desarrollo, sí. A ver, miren, ven. Aquí usted ya sabe cuáles son predicados verbales y nominales, ¿no? Verbos copulativos y no copulativos. El libro que he leído es un verbo perífrasis. Estuvo es el otro verbo. La diferencia es que he leído es un verbo subordinado por el qué. Entonces, quien va a mandar es estuvo. Estuvo. Entonces, este predicado, ¿qué es? Nominal. Esta es una oración compuesta, ¿no? Hasta ahora me está provocando una nostalgia inexplicable. ¿Cuál es el verbo? El de estar más el gerundio. Ahí está. Y es un verbo principal. No tiene ningún nexo, ¿no? ¿Qué, quién, es cómo? No tiene nada de eso. Y si sigo avanzando, creo que soy muy sensible. Creo es verbo y soy también. Entonces tú te percatas ahí que creo es el principal y soy subordinado por el qué. Ya está. Entonces aquí tengo tres núcleos del predicado. Los verbos principales son núcleo del predicado. Por lo tanto, sujeto y predicado, fíjese. La clave es la E. Porque es copulativo nominal, no copulativo verbal. Y ya lo hice. Y ya lo hice. Y ahí está. Esa es la forma. A ver, vamos a otra. Señale la oración en la que se presenta predicado nominal. ¿Qué se presenta predicado nominal? ¿Qué me dirían ustedes? Participen sin miedo, muchachos. El subordinado no, el principal. Subordinado, el verbo principal.
Muy bien, yo lo desarrollo, no se preocupe. Esto es práctica, ¿no? Fíjese, Alejandra Guzmán grita, ese hombre es mío. Este es el verbo principal. El mensaje es verbo, busques verbo subordinado por el que. Este es el principal. Y es un verbo copulativo. Es buscado. ¿Te recuerdas? El verbo ser más el participio se juntan. El verbo ser más participio se unen. Acá, seas verbo, garantiza verbo, pero seas es un verbo subordinado por el que garantices el verbo principal. Acá el verbo fue. Fue, pero este fue del verbo ir. Este fue del verbo ir. ¿Ya? Es del verbo ir. Y el verbo ir es un verbo no copulativo. Entonces la clave viene a ser la B. Ok. Cuando un predicado es nominal, lo que le sigue es un atributo. Eso es lo que le están diciendo en la 5. A ver. Mejor dicho, donde hay un predicado nominal, ¿no? Porque si te dicen atributo, te dicen dónde hay. ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería la clave?
Cuando te pregunten atributo, significa con verbo copulativo. Analizamos acá. Has de saber es un verbo perífrasis, es el verbo subordinado por el que, el sujeto es tácito, tú has de saber lo que es ingresar algún día. Y has de saber es un verbo no copulativo. Es un verbo subordinado por el que. Y saber es un verbo no copulativo. En la siguiente es una perífrasis verbal con infinitivo, mira, ve. Tienes que preparar, tienes que comprar, porque el te es un pronombre enclítico. Y preparar es un verbo no copulativo. En la tercera hay una perífrasis con infinitivo. ¿Cuál es? Has de ser. ¿Sí? Has de ser es una perífrasis con infinitivo. En la siguiente es más participio. ¿Se recuerda? El verbo ser más participio. El verbo ser más participio se juntan. Acá, si estás convencido, lo logra. Acá hay dos verbos. Este verbo subordinado por el sí y este es el principal. Ahí está bien. Entonces, saber, preparar, ser, considerar y lograr. ¿Dónde hay un verbo copulativo? Aquí, ha de ser. Y como este es verbo copulativo, lo que sigue es un complemento atributo. Lo que sigue es un complemento ¿qué? Atributo. Entonces, ¿cuándo aparece el complemento atributo? Cuando el verbo es copulativo. Cuando el verbo es copulativo. Vamos a los elementos del predicado. El núcleo de predicado es un verbo. Ese verbo puede ser simple, puede ser perífrasis, haber más participio, una perífrasis el estar más el gerundio, ¿no? Una perífrasis puede ser el ser más participio, entonces haber más participio, ser más participio. O con infinitivo, ¿no? Tiene que comprar, voy a comprar, he de comprar. Ese es el núcleo de predicado. Objeto directo, indirecto y sujeto. Esto es una cadena. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el sujeto con la pregunta ¿quién? ¿Quién es qué? Luego ya el OD y el OI. Por ejemplo, para hallar objeto directo, para poder hallar objeto directo, la primera pregunta. Acá hay un dato, mira, cuando usted tenga estos pronombres la, los, con verbos no copulativos, van a ser objeto directo, ¿no? ¿Serán qué? Objeto directo. Cuando usted tenga le y les, pasan a ser objeto que indirecto. De frente, ¿no? Cuando usted vea la o de le, cuando usted vea le o i, de frente. Usted ya no pregunte nada. De frente va a ser la, los, o de leles, o i. Ahora, eso se hace sin preguntar, ¿no? Juan la vio, la, o de. Los vio, o de.
Le entregaré hoy. Diles hoy. Ahí está, de frente. No se haga mucho mundo. Ahora, pero eso también se hace preguntando, ¿no? Preguntando. Preguntando. Para allá no se pregunta qué es lo que al verbo principal. ¿Ya? También se hace a quién. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que vende Luis? Autos, ahí está. ¿Qué es lo que trajo Luis? El libro. O de hasta ahí todo chévere. Todo va acá. También se hace la pregunta ¿a quién? Pero el a quién sale para o de y para oír. Por ejemplo, ¿a quién vio Juan? A Rosa. Entonces tú quieres saber si este es o de oír, vas a cambiarlo por lo, los. Si te sale, o sea, le vas a anteponer aquí el verbo y lo lees. Si te sale con la, lo, los, eso de. Pero si te sale con le, les, es oír. Entonces, como Juan vio a Rosa, como si Juan le vio a Rosa o la vio. Ah, la vio. Entonces, es objeto directo. Porque si te hubiese salido con le, sería objeto indirecto. ¿Ya? Objeto indirecto. Ahora acá dice, dámelo. ¿No? Dámelo. Da es el verbo, lo, ¿qué cosa es? O de frente. Los vio, los que es o de frente. Es un objeto directo de frente. Ahí ya no se pregunta. Este me luego te voy a enseñar. Ese me luego te enseño cuándo es o de y cuándo es oí. El me. Entonces ahí está. Clarísimo. Sigamos practicando. Mira, a ver. Juan entregó el arma. ¿Qué es lo que entregó Juan? El arma o de. ¿A quién le entregó el arma? Al policía. Aquí ya no puedo hacer ningún cambio de, porque te soy, ya tengo lo de, y la pregunta es, ya es oí, en automático ya, ¿no? ¿Qué llevaré yo? Estos dulces o de. ¿Para quién lo voy a llevar? Para los niños, hoy. O sea, no hay ninguna pregunta que hacer ahí. Por ejemplo, acá entregaré, es un que te está cito yo. ¿Qué es lo que entregaré yo? Las revistas o de. Dile que es hoy, siempre, siempre. Diles, di es el verbo, y les que es oí, porque le y le siempre son oí. Le y le siempre son oí. Siempre. Ahora acá, Carlos recita Rosa. Carlos, ¿a quién recita Carlos? Puede ser o de como puede ser oí. Entonces tú ya sabes la técnica. Sabes la técnica. Ahí sabes la técnica. Entonces acá, ¿a quién recita Carlos? A Rosa. Entonces, ¿cómo dirás? Carlos la recita, lo recita o le recita. Le recita. Ah, eso y entonces. ¿Ya? Eso y. Entonces, cuando usted trabaje eso, ya sabe qué es lo que va a hacer. Cuando la pregunta es a quién, hace el cambio por Lalo, Lola. Si es oí, le, les. Le, les. ¿Ok? Usted tiene que trabajar mediante esos cambios.
Ahora les explico otro caso especial. Ya trabajamos acá, ahora vamos acá. Métese, nos, os. Pueden ser objeto directo como pueden ser objeto indirecto. Pueden ser ambos. Mario me compró el auto. ¿Qué es lo que me compró Mario? El auto, ode. Pero tengo el que el me. ¿Cuándo va a ser ode hoy? Cuando tú lo cambias por la, lo, los. Si tú lo cambias por estos, si tiene sentido al cambiarlo, eso de. Pero si tiene sentido con le, es hoy. Mario la compró el auto, lo compró el auto o le compró el auto. ¿Por qué? ¿Por qué soy? Porque sale con le. ¿Ya? Salió con le. ¿Se da cuenta? Sale con le. Por eso que soy. Ahora voy acá. María me vio ayer. María le vio ayer o la vio ayer o lo vio ayer. Entonces me dice, lo vio ayer, la vio ayer. Ah, salió con esto, por eso que soy. ¿Ya? Por eso que va a ser objeto directo. Práctico. Dame la mano. ¿Qué es lo que me da? La mano. O de, ¿cómo se dice? Dalo la mano o dale la mano. Entonces usted me dirá, profe, se dice dale la mano. Por eso que soy. Por eso que viene a ser hoy. Sigamos. Siguiente caso. Metesenosos. ¿Ya? Cuando metesenosos está pegado a la, los, así, como proclítico, como enclítico, así pegado, pegado, siempre va a ser objeto indirecto. ¿Por qué te sodé? Pues, ¿no? Como está pegado, siempre va a ser hoy. Por ejemplo, digo, dámelo. Lo es de y él me es hoy. Así ya no es igual que el de anterior. Él me lo da. Lo es de y él me es ahí. ¿Ve? Es hoy. Así es sencillo. ¿Ve? Así es sencillo. ¿Ok? Cuando está pegado al Lalo, es hoy. Siempre, siempre. Es hoy. En cambio acá no, tú tienes que hacer los cambios. A ver, trabájelo por favor y véndeme la clave. Aquí ya tiene que trabajarlo usted. ¿Ya? Muy bien, Valeria, por su intervención. Aquí ya tienes que practicarlo tú para el examen. Tienes que hacerlo bien.
qué dicen, muchachos. A ver, yo lo desarrollo. A ver, es práctica, muchachos. Esto es práctica nada más. Miren, soldado, soldado es un vocativo, ¿no? Es el falso sujeto. Honra es el verbo. El sujeto es tácito, tú. ¿A quién vas a honrar tú? ¿A quién? ¿A quién vas a honrar tú? A tu patria. Puede ser o de hoy. ¿Cómo se dice? ¿Le honra a tu patria o honrale a tu patria o honrala? Porque este es el predicado. Honrale o honrala. Porque a tu patria es femenino, la patria. Entonces dice honrala. Entonces a tu patria es ode. Estoy haciendo el cambio, lo que te enseñé al comienzo. Regresa es el verbo. Orgulloso es un adjetivo, ¿no? ¿A dónde vas a regresar? A tu pueblo. Este es un adjetivo predicativo que luego te enseño. ¿Tiene objeto directo? ¿Indirecto? No, no tiene. Estoy buscando dónde hay un objeto indirecto. Sigamos. A tus hijos explícales la razón de tu ausencia. ¿Cuál es el verbo? El verbo se explica. Les, ¿no? ¿Te recuerdas de les? El sujeto es tácito. Todo esto es predicado. ¿Sí o no? ¿Qué les vas a explicar tú a tus hijos? La razón de tu ausencia. Ya tengo de. Ahora pregunta aquí a tus hijos hoy. ¿Y les qué es? Hoy. Hoy. Abraza. Verbo. Sujeto tácito tú. Los eso de. Los eso de también. Abraza. ¿A quién vas a abrazar tú a tus padres? Los abraza. Les abrazan. Los abraza. Quiere tú, tú quiere a tu esposa. ¿Sí? Tú quiere a tu esposa. Quiere verbo la en crítico a tu esposa. ¿Sí? Ok, ahí usted puede capturar ahí la imagen. Vamos a las 7, a ver, ¿qué dicen ustedes?
privando con un agente. A ver, vamos a desarrollar, a ver.
Al observar aquí, ustedes ven que este es el OD. ¿Qué tiene la sangre del pueblo? Rico perfume. ¿A quién huele? A jazmines, violetas y geranios. Los huele, los es OD, lo está cambiando. ¿A qué huele? A pólvora y a dinamita, como está en plural, las huele. ¿A quién van a matar? A estudiantes, los van a matar OD. En cambio acá el sujeto es flor de retama, florece. Acá no hay OD. ¿Por qué? Porque este es un adjetivo. Amarillito es un adjetivo. Flor de retama florece amarillito. Es un adjetivo. Debe ser amarillita. ¿Bien? Este es más complejo, ¿no? Vamos a la siguiente 8. Tres objetos indirectos. Y ahí están las preguntas. ¿Cuáles son los pronombres que siempre van a ser o de? La, lo, los, oí, le y les. Entonces, en esta 8, miren, tiene que analizar, ¿eh? Siempre es el verbo, el verbo, mira, verbo, 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 ¿ve? Verbo, ser más participio, verbo. Ahí está, ya ubicamos los verbos, ¿ve, muchachos? Lo que pesan son los principales, subordinado no. Entonces, analizando ahí cómo sería. Porque la pregunta es dónde hay tres objetos indirectos. Por ejemplo, fue es un verbo copulativo, ¿o no? Este es un verbo copulativo, verbo ser. Por lo tanto, si es copulativo, lo que sí es un atributo. ¿Ok? Es un atributo. Verbo principal. Su pluma es el sujeto. Bueno, ¿qué es lo que le escribió su pluma? ¿Qué le permitió escribir? Lo que amaba de ella, ¿no? Porque tú sabes que lee es oí. Ahí está. Lee es oí. A ella le escribe él. Él le escribe Tácito. Que hay un nexo, predicado. ¿Qué le escribe él? Una carta o de. ¿A quién le escribe él una carta? A ella, oí. ¿Y este le qué es? Oí. ¿Ve? Oí. Sigo la siguiente. Verbo principal, verbo subordinado. El sujeto acá es Tácito. ¿Qué le pide el que no lo olvide? Objeto directo. ¿Y el le qué es? Oí. ¿Qué es lo que le pide? Que no lo olvide o de. ¿Y le qué es? Oí.
Acá el sujeto es tácito, yo. Yo le debo, ¿qué le debo yo? Mi gratitud por la lectura. O de, ¿a quién? A Dante oí. Y este lee es oí. Acá hay dos oí. Me piden tres. ¿Ok? Bien, análisis. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien lo ha hecho Coreisi. Donde hay objeto indirecto. ¿Qué dice? Objeto indirecto en la 9. Siempre buscando el verbo, ¿no? Verbo. El sujeto es tácito. ¿Qué es lo que escribía él? Si este es el predicado, sus famosos yarabíes, o de, confesó verbo, sujeto tácito, predicado. ¿Qué confesó él? Todo su afecto. ¿A quién le confesó? A Silvia. Práctica, ¿no? Y ahí están las preguntas, ¿no? Usted tiene ahí las preguntas. En cambio acá era verbo copulativo. Bueno. También tenemos circunstancial, de tiempo, de lugar, de modo, de complemento circunstancial de tiempo, lugar, modo, etc. Por eso que en esta 10, ¿qué me dice? ¿Dónde aparece un circunstancial de modo? Cuando usted trabaja acá, verbo, solo es un atributo, porque este verbo es copulativo. Pues. En la casa es circunstancial de lugar. Si es que no te apuras, te quedas sola. Esta es condición. Este verbo es copulativo, este es atributo, no puede ser modo, pues. El circunstancial de modo aparece con verbo no copulativo. Sabe verbo. ¿Qué, ¿Qué es lo que no sabe? ¿Cómo reaccionará su padre? ¿Qué es lo que no sabe? Circunstancial de negación. Era es un verbo copulativo. Por lo tanto, lo que sigue que es atributo. Falta es verbo. Este es el sujeto. Lees, oí.
estaba verbo, copulativo, el sujeto es tácito. Este es atributo. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, para Mo se pregunta cómo, ¿no? ¿Cómo estaba asustado? Como un adolescente. ¿Ok? Como un adolescente. Observamos aquí. Aquí tengo dos verbos principales. ¿Ve? Tiempo, modo y finalidad. Aquí hay tres. Ok, más complementos circunstanciales.
En cambio, el predicativo es un adjetivo con verbo no copulativo. Usted ve en un predicado un adjetivo con verbo no copulativo, ya no pregunte nada, de frente es predicativo. De frente va a ser predicativo. Por ejemplo, acá este verbo copulativo es atributo. Este es adjetivo con verbo no copulativo, no se pregunta, de frente predicativo. Este verbo es copulativo, atributo. El atributo es con verbo copulativo. Si el adjetivo califica al sujeto, se llama subjetivo. Si el adjetivo, que es predicativo, califica al objeto directo, viene a ser objetivo. Por eso que el predicativo es el más fácil. Es el más sencillo, porque es un adjetivo con verbo no copulativo. Entonces, ¿cuál es la clave a la 12? Busque usted el adjetivo con un verbo no copulativo.
Entonces ahí ustedes ven que esto es un adjetivo. Y como adjetivo de frente es predicativo porque el verbo es no copulativo. Ese que está acá es verbo copulativo, adjetivo, atributo. Verbo copulativo, atributo. ¿Bien? Ahí está, por eso que un adjetivo con verbo no copulativo de frente es predicativo. Acá hay dos predicativos, por ejemplo. ¿Dónde se presenta predicativo? Buscas el verbo, ahí está. Verbo, 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 verbo. ¿Y dónde hay el adjetivo? ¿Dónde es el predicativo? Con verbo no copulativo. No puede ser la C. Acá hay adjetivo, 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 adjetivo. El mango sigue siendo un negocio rentable. Tiene acción beneficiosa. ¿De quién están hablando? Del mango. El mango es rico en fibra. El mango mejor, lo puede comer madurito. ¿Qué se puede comer madurito, verdecito? El mango. Tú puedes comer lo que es o de. ¿Qué es lo que puedes comer? El mango. Entonces, este lo se refiere a mango. Pues. Lo puedes comer, se refiere a mango. Y madurito y verdecito, ¿qué es? Son adjetivos. Mango madurito, mango verdecito. Entonces, ¿estos qué son? ¿No? Estos son adjetivos. Con verbo no copulativo, predicativo. Cuando tú observes un adjetivo en la oración, con verbo no copulativo, pasan a ser predicativos en automático. Este lo es orem significa mango. Vamos tipo examen de admisión ahora. ¿Cuál sería la clave de la 14?
Buscamos el verbo, besaron. ¿Quiénes se besaron? María y Sebastián. Esto viene a ser el sujeto, predicado. En el María y Sebastián, núcleo 1 y núcleo 2. En el parque circunstancial del lugar, ¿no? Ellos se besaron. No se dice le besaron, los besaron. Como es un verbo recíproco, los verbos recíprocos siempre van a ser objeto directo. Los verbos, ellos se aman. Ese se va a ser siempre objeto directo cuando el verbo que es recíproco. ¿Ya? Y esto sería la estructura. El sujeto tiene núcleo sujeto, núcleo 1, núcleo 2. Cuando voy a la siguiente, en la número 15, ya este tipo de examen de admisión, porque ya hemos hecho toda la previa, buscamos los verbos. Mira, encuentras un verbo subordinado por el sí. Arrancará es el verbo principal. Quedan es un verbo subordinado por el qué. Entonces ya me cuadré. Cuando son subordinados tú le vas a hacer paréntesis. Si mi esposa no encuentra la casa bien limpia, eso es una proposición subordinada. Mira, que me quedan también va entre paréntesis. Este es el verbo principal. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Es ella me arrancará. De acá. ¿Qué es lo que me arrancará ella? Los pocos pelos que me quedan. Objeto directo. Y esto es complemento circunstancial de condición. Si mi esposa no encuentra la casa bien limpia, me arrancará los pelos. Me lo cambio por le. No se hizo lo arrancará, le arrancará los pelos. Eso ahí. Por supuesto que este es un tema que viene la próxima semana, se denomina oración compuesta, ¿no? Se denomina ¿qué? Oración compuesta. Pero ya estamos haciendo una previa acá. Por eso que ahí usted se da cuenta que cuán importante es los verbos subordinados. Es importantísimo que los verbos subordinados. Importantísimo, cabrón. En 16 me dicen predicativo adjetivo. Cuando un predicativo es adjetivo, recuerden. Cuando usted vea un adjetivo con verbo no copulativo, ya no pregunte, es predicativo. Un adjetivo con verbo no copulativo, predicativo. Ya no pregunte ahí. Gracias. Cambio acá, están es copulativo, este es atributo. Si el adjetivo, que es predicativo, califica al sujeto, es subjetivo. Pero si el adjetivo califica al objeto directo, ese es el adjetivo. Eso es lo que nos están preguntando acá. ¿No? ¿Dónde hay un predicativo adjetivo? Observo acá, encontraron es un verbo no copulativo. El sujeto ella, este es predicado. ¿No? ¿A quién encontraron ella? Asustada. ¿A quién? A la pequeña niña. Objeto directo. Asustada, no, la encontraron. La es objeto directo. Este es el objeto directo. Asustada es un adjetivo. Es un adjetivo con verbo no copulativo, por lo tanto en predicativo. Pero ¿a quién están calificando? Ellos debe ser acá, ellos encontraron asustada. ¿A quién califica? A niña. ¿Y niña qué es? Objeto directo. ¿Y niña qué viene a ser? Objeto directo. ¿Ve? Y ahí está. Listo. El complemento agente. ¿Qué es un complemento agente? Por ejemplo, Picasso pintó el cuadro. Es activo. Cambia la pasiva. Ese cuadro, ¿no?, fue pintado por Picasso, y por Picasso es el agente. ¿Qué es el agente? El agente aparece cuando el verbo es
Perífrasis, ser más participio. El agente es el que realiza la acción que verbal. ¿Quién realiza la acción de pintar? Picasso, o sea, por la palabra por lo sacas tú. Este es el agente. El alcalde ha condecorado a Manuel. A la pasiva, ¿cómo es? No. Manuel ha sido condecorado por el alcalde. ¿Quién realiza la acción de condecorar? Por el alcalde, el agente. Lo reconoce por la palabra por. Ahí tú lo reconoces por la palabra por. Entonces la gente lo reconoce por la palabra por, es el que realiza la acción del verbo, pero el verbo tiene que ser más participio. Un atributo, ya les expliqué, aparece cuando el verbo es copulativo. Verbo copulativo, copulativo, y lo que sigue que es atributo, ¿no? Un verbo copulativo es atributo. El complemento agente, ya les expliqué, verbo ser más participio, y por la palabra por es el que realiza la acción del verbo. Busco los verbos, mira, busco los verbos, ahí están. Entonces fue liberado, ser más participio, es considerado ser más participio. Ahí está, en uno de estos está, fue visto también, ¿ve? También, ser más participio. Él fue liberado. ¿Por qué la clave es la de? Él fue visto por su propia esposa. ¿Quién realizó la acción de ver? Su esposa, pues, por la palabra por. Ya. Entonces, este que está acá es un verbo ser más participio y este es el agente, el que realiza la acción del verbo, ¿no? Es el que realiza la acción verbal. Ahora acá, fue pateado es el verbo. Ese gritará es el otro verbo, pero este verbo gritará es subordinado por el qué, ¿no? Como es subordinado, va entre paréntesis. El sujeto viene a ser ese penal y todo lo que queda es el predicado, ¿o no? Fue pateado. Ese penal fue pateado para todo el pueblo lo gritara. ¿Para qué fue pateado? Para que todo el pueblo lo gritara. Circunstancial de finalidad. Porque para finalidad se pregunta ¿para qué? Y usted ya va entrando a oración compuesta. Mira, ya lo estoy preparando para la próxima clase. Entonces, núcleo predicado y circunstancial de finalidad. Por eso que le decía al comienzo, es importante ubicar el verbo principal y subordinado. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el verbo? B. Él se ve triste. El sujeto es tácito. Él, ¿no? Él se ve triste, él se ve aturdido, él se ve abrumado. Este verbo es no copulativo y los adjetivos que son predicativos. Cuando hay adjetivos con verbo no copulativo, ya no pregunte nada, de frente son predicativos. En la cantina es un complemento circunstancial del lugar. Por la duda de los celos es motivo. Entonces, en el enunciado, ¿qué es verdadero? Que hay tres predicativos. ¿Por qué? Porque el predicativo es un adjetivo con verbo no copulativo. O sea, ahí estaba bien sencilla la pregunta. Y si sigo avanzando acá, mira, ves una oración compuesta, busco el verbo. Arrastró. ¿Quién arrastró? ¿Quién arrastró la ominosa cadena? ¿Quién? El peruano oprimido. ¿Qué arrastró el peruano? La ominosa cadena. ¿Cuándo? Largo tiempo. Ahí está, tiempo. Voy a la otra. ¿Cuál es el verbo? Gimió. ¿No? Gimió. Condenado. Mira, a ver. El peruano, estamos hablando del peruano. Él gimió. ¿Cuándo gimió? Largo tiempo. ¿Cómo gimió? En silencio.
Y condenado es un adjetivo. Peruano condenado. El peruano gimió condenado. Peruano es un adjetivo. Perdón, es un adjetivo, claro. Peruano condenado. Pero como tiene nexo, condenado a la cruz, eso es predicativo. ¿Qué elemento no hay acá? Objeto indirecto. Ya eso es una oración compuesta, mira, ve. Una oración compuesta. Por ejemplo, acá es verbo, pero logrará y persigue también son verbos, pero son verbos subordinados por el que y por el qué. Y cuando son subordinados, ¿qué hago? Así lo pongo entre paréntesis o corchete. Y el sujeto, ¿cuál sería? Sería lo primero. Ese es el sujeto. Y si este verbo es principal, es un verbo copulativo, porque ese es un verbo copulativo, lo que sigue que es complemento atributo. Lo que sigue es un complemento atributo. Y estamos en oraciones compuestas, ¿se da cuenta? Igual acá, mira, ve, tienes verbo. ¿Recuerdas el verbo principal? Tienes verbo. Importa verbo. Subordinado, ¿no? Subordinado. Paréntesis. Paréntesis. Ahí está. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién te recuerda? ¿Quién? La vida, sujeto. El resto es predicado. ¿Cuándo? ¿Qué te recuerda la vida? Que solo importa el presente. ¿Cuándo? Cuando tiene el futuro bajo control, tiempo. Una vez más, tiempo. Y el te, ¿cómo se dice? Lo recuerda, le recuerda, ¿cómo? Le recuerda, oí, oí. Ya lo hice. Ahí está. Y ahí trabajamos, ¿no? Ahí trabajamos, pero es una manera de ubicar ya que él en una oración compuesta, ¿no? Y usted ya va, ¿cómo se llama? Familiarizándoles. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Ahí nos quedamos, muchachos. Hasta luego.